Fantástico, pues nada, vamos a por ello. Día 11 de marzo de 2026, miércoles, las 12:21 de la mañana, las sesiones ya comenzadas. Como siempre, vamos primero a dar un contexto a la situación, principalmente poniendo foco en la guerra, que es lo que nos compete durante estos días, estas semanas y posiblemente los próximos meses. Vamos a ver qué sucede. Después, como siempre, veremos los índices de miedo, a ver en qué posición se encuentra la masa de inversores minoristas. Tercer paso, nos iremos a las bolsas, veremos los mercados dentro directamente del gráfico, a ver qué está sucediendo en esas sesiones. Y por último, daremos nuestra tesis que vamos a hacer a partir de ahora en función de todos los datos que hemos observado. Y empezamos rápidamente con ello. Comentábamos ayer que el discurso del lunes a última hora de Donald Trump, que hizo cerrar las bolsas al alza, era claramente una rendición, aunque utilizara el vocabulario que utiliza él siempre y la actitud fanfarrona que utiliza siempre. Hemos destruido la armada iraní, no queda piedra sobre piedra en el suelo persa y todas estas historias que cuenta siempre él. La realidad es que estaba aceptando una entrada en negociación, un alto al fuego posiblemente, y quedábamos cerrando este vídeo ayer a la espera de conocer los próximos pasos de Irán, porque, y esto lo analizábamos también ayer aquí, consideramos que la situación de Irán era favorable para sentarse a negociar, puesto que tiene la superioridad aérea, puesto que tiene el estrecho de Hormuz cerrado y el precio del petróleo por las nubes, y puesto que tiene en jaque a todos los países monárquicos de la península arábiga, por lo que considerábamos que era una buena situación en la que sentarse a negociar. También teníamos la otra opción, que Donald Trump estuviera jugando sus cartas y estuviera tendiendo una trampa al inversor minorista o ganando tiempo para descender ese precio del petróleo y no verse tan afectado electoralmente de cara a los próximos movimientos políticos de sus adversarios. ¿Qué ha sucedido? Finalmente, vamos a verlo. Os pongo en pantalla la primera noticia. Respuesta del presidente del Parlamento de la República Islámica de Irán, que dice: no estamos buscando un alto al fuego. Creemos que el agresor debe ser castigado y recibir una lección que los disuada de atacar nuevamente a Irán. Esperábamos próximos pasos del régimen iraní y parece que los tenemos más que claros. Fijaos, en esta segunda imagen dice: el régimen sionista ha mantenido consistentemente un ciclo siniestro de guerra, negociaciones, alto el fuego y luego nuevamente guerra durante su repugnante historia, y nosotros romperemos ese ciclo. Lo que comentábamos, Irán no quiere sentarse a negociar, era una de las posibilidades. Irán no quiere sentarse a negociar, quiere tener todavía mejor situación y parece que consideran que tienen el conflicto más por su mano de lo que incluso pudiéramos pensar. Pero no nos engañemos, aunque Irán esté venciendo ahora mismo sobre el terreno, la situación para Irán también está siendo crítica. Tenemos petroleras atacadas, creando una atmósfera sobre algunas zonas del país que están dejando regiones completamente inhabitables por lluvias ácidas, etcétera. Tenemos también ataques a las desalinizadoras que están afectando a numerosas regiones, lo cual también es peligroso, y por supuesto el coste militar que conlleva sostener un conflicto bélico de estas dimensiones. Estamos hablando de que está luchando contra el imperio hegemón de nuestra era y por lo tanto puede llegar a complicarse la situación, pero han decidido ir hacia adelante, así que veremos a ver en qué queda. Más noticias que nos confirman la posición de fuerza de Irán y que escoge continuar adelante con el conflicto. Veremos a ver en qué queda todo esto. Fijaos esta imagen porque nos confirman que el sistema satelital de imágenes de la empresa MISAR Vision de China continúa transmitiendo activamente datos sobre posibles objetivos enemigos a los iraníes. Y esto es clave, porque mientras Irán no pierda el apoyo de China y Rusia, aunque no sea apoyo
de facto sobre el terreno, pero sí es apoyo de inteligencia, sí es apoyo logístico. Mientras mantenga este apoyo, Irán va a tener fuerza para continuar con esos ataques de los que veníamos hablando. Nuevas informaciones también que nos llegan desde el estrecho de Hormuz. No solo no se ha abierto, continúa cerrado, y además, durante la noche parece ser que el régimen iraní ha instalado minas alrededor de todo el estrecho, dejando simplemente un pequeño corredor por el que van a permitir el paso a los barcos mercantes que viajen hacia Oriente, que viajen hacia los socios comerciales con quienes tratan. Y esto no solo supone mayores complicaciones para Estados Unidos, mayores complicaciones para sus aliados en el Golfo y sobre todo un menor coste de mantenimiento de ese cierre del estrecho para la República iraní. Parece que todo fueran complicaciones para los Estados Unidos e Israel. Fijaos porque también nos llega información que es muy reveladora para comprender esto que está sucediendo, esta respuesta de Irán. Irán quiere continuar con la guerra y podemos ver aquí, junto con esas minas que han instalado esta noche, tenemos información de 2 ataques que se han producido esta noche en el estrecho de Hormuz o cerca al estrecho de Hormuz a barcos mercantes por parte de Irán. En las últimas horas se ha reportado el ataque por parte de Irán hacia 2 barcos mercantes en y alrededor del estrecho de Hormuz. El barco que intentaba cruzar la parte más estrecha se incendió después de haber sido atacado. Por lo tanto, Irán, como digo, sigue adelante con el conflicto. Veremos a ver en qué queda todo. Y por último nos informaba Irán, nos hacía enseñar este vídeo que ponía también en sus medios tradicionales, utilizándolo como propaganda también de guerra, y enseñaba que Irán no ha mostrado todo lo que tiene, no ha mostrado todo su arsenal y tendría un gran arsenal todavía escondido bajo tierra. Veremos a ver qué sucede. Según cuentan, Irán lleva construyendo durante décadas bases subterráneas y ciudades de misiles, donde guarda misiles, drones y centros de mando profundamente bajo tierra para protegerlo de posibles ataques aéreos. Conocían bien a su enemigo, han luchado ya contra su enemigo. Veremos a ver, insisto, en qué queda todo esto, porque la pinta puede ser grave, más allá de la situación ilusionante que pudiéramos tener el lunes al cierre de los mercados y ayer a la hora de grabar este vídeo que sabéis que subo diariamente. Vamos a por más. Otra noticia que nos indica que en los próximos días vamos a tener una gravísima escalada del conflicto. Irán no va a levantar el pie del acelerador y va a tocar por parte de Estados Unidos e Israel responder, no va a quedar otra. Fijaos por qué la Agencia Internacional de Energía propone la mayor liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo de la historia para frenar el alza del crudo. De nuevo, las agencias salen en rescate del gobierno americano. Pero es que fijaos que el plan superará el récord de 182 millones de barriles liberados en el año 2022 tras la invasión de Ucrania por Rusia. Los países miembros decidirán su aprobación hoy, 11 de marzo del año 2026. Parece que la escalada continúa, y si las agencias y los Estados miembros pactan una liberación de todas estas reservas estratégicas de petróleo, posiblemente veamos efectivamente cómo intentan influir en ese precio del petróleo, que veremos a ver lo que sucede en las próximas horas, porque la situación, como estamos viendo, es absolutamente crítica. Y también es crítica la situación para los países del Golfo. Lo comentábamos durante estos días. La situación allí se va a poner muy complicada, se va a poner muy tensa por posibles desabastecimientos logísticos en las cadenas de alimentos. Veríamos a ver qué sucedía. Posibles ataques a infraestructuras civiles de desalinización. No ha sucedido todavía, pero sigue sobre la mesa. Fijaos, voy a enseñar 2 datos clave que muestran y dejan fehaciente la gravísima situación por la que están pasando los países
de la península arábiga. Fijaos este gráfico, que es un gráfico de las exportaciones de gas de Qatar. Fijaos que ha llegado a cero, a su punto más bajo desde el año 2010. Nunca Qatar había estado exportando tan poco gas. Nunca jamás había estado exportando tan poco gas. El cierre del estrecho de Hormuz ya supone un problema para estas monarquías y más que lo va a suponer en las próximas semanas. Veremos a ver qué sucede. Pero la mayor planta de gas natural licuado del mundo en Qatar no ha enviado ni un solo cargamento en los últimos 5 días. Es la interrupción más larga registrada desde al menos 2008. La paralización está causando fuertes daños a las exportaciones de gas natural licuado del país, uno de los principales proveedores de gas del mercado mundial. Si vamos a tener afectaciones en el precio del petróleo, atención, porque también las vamos a tener, y graves, en el precio del gas. Y como os comentaba, quiero enseñar otro gráfico que es clave para entender la complicación de la situación en las monarquías del Golfo de la península arábiga. Fijaos este gráfico. Ayer, por primera vez desde que comenzó la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero, más del 25% de los drones iraníes que fueron lanzados hacia los Emiratos Árabes Unidos lograron penetrar las defensas aéreas. Fijaos, porque ya no solo es un problema logístico, sino que los Emiratos Árabes Unidos podrían empezar a tener un problema bélico importante. Fijaos que solamente el día 3 de marzo, donde se registraban esos ataques tan fuertes, pasaron ese 10% de drones, lograron pasar a través de las defensas, pero fijaros que la sesión de ayer, 10 de marzo, llegaron a traspasar esas defensas un 25% de los drones que enviaba Irán. Por lo tanto, como digo, la situación en el Golfo puede ser crítica y puede que estos aliados de los Estados Unidos sean un factor más de presión contra el gobierno americano. Veremos a ver qué sucede en las próximas horas, pero desde luego que esta información es realmente muy, muy, muy grave. Esta es la información que tenemos. Vámonos ahora mismo a ver los índices de miedo, pero antes quiero comentar qué es lo que tenemos que esperar, ¿no? Porque cuando se hace un análisis podemos ver los antecedentes, tenemos los antecedentes porque hicimos el mismo análisis ayer, podemos hoy ver con las noticias que nos llegan de más reciente actualidad, podemos ver cuál es la situación actual y sobre todo cuando se hace un análisis hay que pensar en cuáles pueden ser los siguientes pasos. Y a lo que tenemos que prestar atención ahora y en lo que tiene que estar enfocada nuestra búsqueda de información es en conocer cuáles son realmente los objetivos que tiene Irán con esta guerra. Ayer teníamos que estar pendientes de la respuesta de Irán ante la rendición de Donald Trump. Hoy hemos visto la respuesta. Meridianamente, claramente, Irán va a continuar atacando. Irán no ha cumplido sus objetivos bélicos. ¿Cuáles son estos objetivos? Esto es lo que tenemos que observar, porque la posición de Estados Unidos en la zona ya está muy debilitada. Comentábamos ayer que habían perdido numerosas bases. Ahora de ayer habían perdido 27. No sé cuál será el número en este momento. Embajadas cerradas. Situación crítica con el precio del petróleo. Por lo tanto, su hegemonía en esta zona oriental ya estaba muy tocada, pero parece que no lo suficiente como para que Irán se conforme. Las informaciones que llegan y las declaraciones de los dirigentes iraníes nos indican que Irán habría dado por concluida la guerra en el momento que puedan asegurar que a futuro no se vaya a producir otro enfrentamiento contra estas potencias. Si me preguntan por mi opinión, para mí, la única garantía que puede servir a Irán para que no se produzcan más ataques en el futuro es la destrucción total de Irán. Por lo tanto, si estamos ante esa situación, estamos en un escenario muy grave, puesto que un bando solo dará por ganada la guerra si el otro bando desaparece por completo y viceversa.
Estamos en una situación muy grave, vamos a ver cómo es la escalada en los próximos días. Nos vamos a los indicadores de miedo. Tenemos que saber qué hacemos con nuestras inversiones, qué hacemos con nuestra pasta, qué hacemos con nuestro dinero. Ahí tenemos el índice que vemos siempre, codicia y miedo de la CNN. Hoy hemos vuelto a bajar a la zona de 26. Fijaos el timeline. Llegábamos a 25 el martes día 6, el punto en el que más bajo habíamos estado dentro del conflicto. Ayer martes día 9 nos posicionábamos en 28, parece que las declaraciones de Donald Trump tranquilizaban el ambiente y hoy de nuevo estamos en los 26. Veremos a ver cuándo abra hoy la sesión americana porque espero sinceramente una hecatombe. Junto con este índice de miedo y codicia. Vamos al dato del ratio put contra call. El ratio de las opciones. Lo tenemos en 1,38, muy cerca de 1,55. E insisto, veremos a ver mañana cuando tengamos el dato, cuando nos lancen el dato desde Chicago, porque si la sesión de Estados Unidos hoy es tal y como yo la espero, puede que ese número esté muy cerca del 1,55. Hoy puede que tengamos una sesión crítica en los Estados Unidos de América. Veremos a ver qué sucede. Índice VIX, donde podemos ver la volatilidad de los mercados, ¿de acuerdo? Donde podemos ver la volatilidad del mercado americano. Fijaos, porque os voy a enseñar en pantalla. Aquí tenemos el índice VIX. Fijaos que despuntaba en la sesión que comentábamos. Permitidme un segundito. Ahí está. En la sesión del lunes 9 de marzo despuntaba al alza a la apertura de sesión, pero fijaos que durante toda la sesión lo único que fue es perdiendo volatilidad. Ayer una jornada entusiasta, todavía perdiendo más volatilidad, pero fijaos porque no ha conseguido superar a la baja ese soporte de la zona de 24,5 que nos marca, para mí, el punto crítico. Recordar que cuanto más alto esté este índice de volatilidad, podemos observar que haya más miedo en los inversores minoristas y más tendencias bajistas. Creo que vamos a superar esos niveles de 30-32 a lo largo de la sesión americana, como acabo de comentar. Veremos a ver en qué queda todo, pero lo que podemos sacar en claro de estos datos es que el miedo está aumentando, que la situación sigue sin estar controlada y que no estamos cerca del final de la guerra, no estamos cerca tampoco de los suelos en bolsa. Mucho cuidado con las inversiones en las que entramos. Pues vamos a ver las bolsas. El gráfico más importante, ¿no? Al momento de ahora. Vámonos con el Brent. ¿Qué está pasando en el Brent? ¿Qué está pasando en el petróleo del norte? Pues fijaos, estamos en la misma situación, ¿no? Tuvimos toda esta subida el lunes. Fijaos, cuando ya el mercado parece que daba por descontado que el conflicto iba a continuar. Cuando llegan las declaraciones de Donald Trump, todo se tranquiliza y vuelve a esta zona donde, y nos vamos al gráfico intrahorario para ver esto, donde fue la acumulación de los días de la semana en la que comenzaba la guerra y donde no se sabía si finalmente iba a ser un conflicto largo o iba a ser una situación como la anterior. Desde aquí ya sabéis que siempre apostamos por un conflicto largo, porque la situación estaba en un punto de no retorno, estaba en un punto irreversible. A día de hoy se sostiene por debajo de la media de las 55 últimas sesiones, pero lo que me parece que está dibujando es efectivamente otra zona importante de acumulación, otra zona de recogida de títulos, y si las instituciones piensan lo que yo, que es que el conflicto va a continuar, creo sinceramente que hoy a la apertura de la sesión americana o cerca del cierre veremos otra nueva distribución al alza.
Veremos a ver qué es lo que sucede, pero desde luego que la situación, como digo, es totalmente crítica. Vámonos a ver más gráficos. El SP500 en este momento perdiendo un 0,13%, pero continúa en esa zona clave de la que hablábamos. Ya os lo comenté hace unos días. Para mí, una posibilidad era una caída hasta zonas de 5.900 puntos. Veremos a ver qué es lo que sucede, pero para mí la situación es muy grave dentro del índice americano, aunque a día de hoy esté dentro de esa zona importante lateral y de liquidez. Tenemos al oro exactamente igual que lo teníamos, ni siquiera vamos a abrir el gráfico, continúa en esa zona lateral, continúa con mucha volatilidad, no es un sitio en el que estar, no está teniendo un impacto el conflicto en el comportamiento del oro, como hablábamos, ya venía descontado de antemano. Nos vamos también al IBEX, importante, ¿cómo están las bolsas europeas? ¿Qué está pasando? Pues lo mismo que estaba pasando la semana pasada al inicio. Lo mismo que estaba pasando la semana pasada al inicio. La situación vuelve a ser crítica, el conflicto es evidente que vuelve a alargarse y sin embargo las instituciones financieras continúan sosteniendo los índices y a todos los mercados financieros en un tono razonablemente bueno para la situación en la que estamos. Por lo tanto, vamos a ver mañana lo mismo que vimos el martes pasado, que tenemos aquí la vela, fijaos, una pérdida entonces de un 5% y vamos a verlo y posiblemente más pronunciado, veremos a ver en qué queda, pero es lo que vamos a ver en los mercados financieros, ¿de acuerdo? Entonces, tesis, contexto, Trump intentó una rendición, intentó sentarse a negociar, intentó un alto al fuego, no lo ha conseguido. Israel responde con fuerza, con más fuerza que antes. La situación sigue siendo favorable para ellos, la guerra continúa y se va a alargar. Israel continúa armándose. Veíamos una noticia, compraba armamento a Boeing. Señores, la situación es clave, la guerra continúa y los índices de miedo todavía no están en el punto en el que deberían estar, teniendo en cuenta las dimensiones reales que tiene el conflicto y la duración que va a tener y el impacto que va a tener en los mercados. Por lo tanto, todos los valores que han sido alcistas en la sesión de ayer, no podemos ni acercarnos. Todos que casualmente son los valores que han impulsado las alzas de los últimos años, tanto en el mercado americano como en el mercado europeo, como sabéis en el IBEX, que es mi especialidad. Banca, lejos. Software, lejos. Todo este tipo de valores. ¿Qué valores pueden ser interesantes para comprar en la sesión de hoy? ¿De acuerdo? Pues los valores que han funcionado bien cuando hemos estado en la situación cercana a lo que vivíamos el lunes pasado. Hoy es una situación exactamente igual que el lunes pasado. Situación bélica crítica y mercados sosteniéndose inexplicablemente. Lo mismo que vimos la semana pasada. Fijaos, ¿quién lo hizo muy bien durante esos días? Pues tenemos aquí el caso evidente de Repsol. Repsol hoy empieza a complicarse la situación y vuelve a salir al alza de esta zona de acumulación que ha creado desde que empezó el conflicto. Fijaos que también tuvo un recorte fuerte ayer martes, al inicio de la sesión, igual que lo hizo el petróleo, y desde entonces continúa subiendo con fuerza y además está en una zona muy interesante para abrir largos. Como siempre, si vamos a entrar aquí, un stop muy corto por zonas de 20, 68 para evitar problemas con el broker. Vámonos a 20,5 si queréis, pero esta operación es una operación que veo muy factible. Igual que Repsol. ¿Qué otras empresas han funcionado muy bien durante el conflicto? Pues evidentemente no puede ser otra que una empresa que está mucho en nuestras pantallas durante estos días. Lockheed Martin. Fijaos qué gráfico nos está dibujando. Empezaba aquí la sesión del lunes con una subida pues de en torno al 5%, que luego es verdad que perdió durante la sesión,
tuvo una acumulación importante aquí, para rebotar en la zona de soporte que dibujaban los 649 más o menos. Y fijaos que está buscando esa misma zona. Fijaos que está buscando esa misma zona. Y hoy a la apertura lo que seguramente haga es irse a la zona alta de este canal. Veo una compra clarísima. Veo una compra clarísima. Mucha volatilidad vamos a tener estos días. Stops muy cortos. Por zonas de... Por debajo, si queréis, de esta mecha, pero por zonas de 645... una cosa así, porque aquí vamos a tener impacto importante. Misma situación que con Lockheed Martin, RTX. Lo hemos comentado también, una subida de un 4% prácticamente el día de que estalla el conflicto. Según va tranquilizándose la situación, va bajando y recupera esta zona lateral, y además con una señal o con un dibujo claro de compra también institucional de estos valores. También por la zona en la que está es muy interesante, porque podemos colocar un stop, lo mismo, por zonas de 205, 204 y medio, compra clara también, ¿vale? Este tipo de valores van a funcionar bien durante estos días. Y es lo que puedo contar, así que por hoy vamos a dejarlo aquí. Joder, de nuevo nos hemos ido casi a la media hora. Lo lamento, pero es que hay muchísima información que comentar. Hoy estoy intentando ir más rápido. He dejado muchas noticias fuera porque con lo que he mostrado ya se comprendía el contexto en el que estábamos y la tesis que íbamos a mover. Para mí, como digo, hoy es momento de hacerse recién a la apertura de los mercados americanos con las empresas que han funcionado bien durante los días más complicados en los mercados financieros de las guerras, es decir, petroleras y armamentísticas. El petróleo puede subir también, seguramente suba. Yo no voy a considerar entradas porque considero que, como digo, las instituciones están dentro, hay mucha volatilidad y puede afectar negativamente al precio del petróleo, positivamente para los ciudadanos, pero negativamente para quien vaya en largos, esa liberación de reservas petroleras por parte de la agencia internacional. Vamos a ver qué sucede. Mercado muy volátil, mucho cuidado, estos muy cortos, pero fascinante para especular y para seguirlo de cerca. Así que nada, lo dejamos por aquí, casi la 1 de la tarde del día 11 de marzo de 2026, miércoles. Vamos a por otra sesión frenética. Un abrazo, amigos.